Antes que nada, vamos a dar la nota legal. El material presentado aquí es para propósitos educativos solamente y en ningún momento daremos recomendaciones específicas de compra o venta. La inversión en los mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia, así como la pérdida, y puede no ser apta para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo pueda afectar adversamente su estilo de vida. Si durante la presentación tienen alguna pregunta, por favor, solo envíenla en la cajita de chat. El seminario que vamos a estar presentando es buscando trades de alta probabilidad en tiempo real. Primeramente, daremos una breve descripción de la metodología que consideramos que nos dan los trades de alta probabilidad. Ya lo hemos presentado en otros webinarios, pero vamos a hacer un resumen brevemente para los que no lo hayan visto todavía. Existen 3 leyes que dominan los mercados bursátiles. La primera ley muy conocida es la ley de suministro y demanda. Esta nos dice que cuando la demanda excede al suministro, los precios suben. Y esto se ve reflejado en el valor o el precio. Otra ley se conoce como la ley de esfuerzo y resultado. Y esta nos dice que el resultado debe estar en proporción con el esfuerzo. El esfuerzo en los mercados bursátiles se ve representado con el volumen, porque el volumen es actividad. Por último, tenemos una tercera ley, la ley de causa y efecto, la cual nos dice que para tener un efecto se necesita primero una causa, y el efecto será en proporción a la causa. Esta ley no es muy conocida, puesto que usualmente solo aplica a los traders institucionales. Con traders institucionales nos referimos a los traders multimillonarios, como George Soros, Warren Buffett, o traders que trabajan para instituciones financieras que manejan cuentas multimillonarias. Es muy importante entender cómo realizan sus campañas de acumulación y distribución, porque ahí está la clave de los movimientos. Una de las teorías de lo que mueve a los mercados bursátiles es el suministro y la demanda y nada más. Es decir, los precios no siguen, el precio anterior no determina el precio siguiente, como algunas metodologías lo mencionan. En este sistema, la creencia es que los traders institucionales con sus cuentas multimillonarias pueden entrar al mercado cuando están interesados en un instrumento que lo consideran está por debajo del valor que los fundamentos indican, y con su abrumadora demanda pueden detener el movimiento bajista. Después pasa por un proceso de acumulación y posteriormente el efecto será el alza de los precios. Esta gráfica nos marca los diferentes puntos importantes en los movimientos de un mercado bursátil. Todos los asteriscos son puntos importantes. No los podemos ver todos por cuestiones de tiempo, pero vamos a ver los más importantes. Cuando tenemos un movimiento bajista, un fuerte movimiento bajista en un mercado, ya sea el resultado del pánico por alguna mala noticia, los precios
comienzan en descenso y no hay participación de compra institucional. Por lo tanto, están en caída libre. Llega un punto en que el valor se encuentra por debajo de lo que algún grupo, grupos institucionales puede considerar el valor correcto para dicho instrumento. Por dar un ejemplo, si tenemos planes de comprar un automóvil nuevo y sabemos, porque conocemos el mercado, el costo que tienen los automóviles en el mercado, y de repente vemos una oferta de 25-30% de descuento, si tenemos el capital, rápidamente vamos, compramos porque sabemos que el precio está por debajo del precio nominal y podemos obtenerlo con un gran descuento. Lo mismo hacen las grandes instituciones. Cuando el precio ha bajado lo suficiente para atraer su atención, entran al mercado y con su abrumadora demanda detienen el movimiento bajista. Eso se conoce como una venta climática. Se ha reflejado por un aumento grande en el volumen y se detiene el movimiento bajista. Conforme comienzan a comprar, la abrumadora demanda que me entra al mercado causa un movimiento alcista, pero porque ahora la demanda excede al suministro. Cuando los precios llegan a un nivel que ya no es atractivo para ellos continuar comprando, retiran absolutamente toda la demanda. Por lo tanto, el precio comienza en descenso nuevamente. Cuando llega a un punto que es nuevamente el valor atractivo para ellos, continúan su compra. Y aquí tenemos el proceso de acumulación. Puede durar semanas, puede durar meses, puede durar unas horas, dependiendo el marco temporal que estemos observando. Al final, suelen realizar algunas pruebas de suministro. Y estas pruebas son necesarias. En el caso de que otro grupo institucional, por ejemplo, tenga una cantidad del suministro flotante que haya en el mercado de dicho instrumento, si comienzan a comprar el resto que queda en el mercado para iniciar el movimiento alcista, el peligro que corren es si el otro grupo desea tomar ganancias prematuras y empieza a liquidar su posición, que sea considerable. El grupo que ha realizado la campaña mayor se verá obligado a absorber ese suministro a precios más altos, si no quiere ver su campaña puesta en peligros, que puede costarle millones, ya que esto puede atraer a los traders de venta corta. Para evitar eso, una de las pruebas que se realiza muchas veces es una prueba violenta de suministro. Por medio de una venta masiva, en unos cuantos minutos, se penetran los niveles de soporte, incluyendo a veces el de la venta climática. Cumple varias funciones. Los traders o grupos que se han unido al movimiento y han puesto su stop por debajo de los niveles más bajos, que es lo que nos dicen los libros, se pueden ejecutar esos stops y reacumular ese suministro a precios más bajos. Por otro lado, los traders de rompimiento o traders de venta corta pueden entrar al mercado. Cabe recalcar que los mercados son dinámicos y de encontrarse mucho suministro, como lo estamos viendo en un instrumento que vamos a analizar más tarde, puede el precio bajar al siguiente nivel y continuar la acumulación en ese nivel. Una vez que ya no existe suministro y se ha absorbido todo el suministro flotante, se ve reflejado cuando la prueba pasa y la vela cierra usualmente por encima dentro del rango, con una punta bajista y una gran cantidad de volumen. Una vez que está listo el movimiento, entonces comienza el alza de los precios. ¿Se puede calcular cuánto subirá dicho instrumento? Bueno, existen ciertas metodologías y para usar una analogía respecto al proceso, es como si fuéramos un arquitecto. Si fuéramos un arquitecto y cerca de nuestra casa hubiera una construcción y pasáramos por la construcción y lo único que podemos ver son excavaciones que se están realizando para los cimientos. Por medio de analizar el tamaño de la longitud de dichas excavaciones, lo ancho de dichas excavaciones y lo profundo, pudiéramos calcular si va a ser una casa nada más,
un edificio más grande, un edificio quizás de 5 pisos, de 10, conforme la construcción continúa. Si somos expertos en el tema y vemos los pilares que se están edificando en esos cimientos, podemos determinar con más exactitud los pisos que podría tener dicho edificio. Lo mismo sucede en los mercados bursátiles. Sí existe una metodología que nos ayuda a analizar el proceso de acumulación. Por medio de la gráfica de punto y figura, no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero ellos nos pueden dar una proyección probable de qué tanto se va a mover el precio. Interesante que dicha proyección fue muy precisa en los movimientos que ha tenido Apple, la acción de Apple. Ahora bien, a veces me han preguntado, bueno, pero a mí ¿de qué me sirve conocer esto? Yo solo realizo trading a corto plazo. Bien. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera recalcar que aquí prácticamente tenemos la anatomía de una vela japonesa, de una vela alcista. Una vela alcista, y tomen en cuenta que reprobé la clase de arte en primero de kinder. Voy a dibujar lo mejor que se pueda con esta aplicación. Tenemos una vela japonesa alcista. Aquí tenemos la apertura de la vela. Aquí tenemos el movimiento bajista. Aquí tenemos la apertura de la vela. Tenemos el movimiento bajista. Después hay un movimiento alcista fuerte que supera por mucho el precio de apertura. Y aquí tenemos, porque conforme va transcurriendo el tiempo, esta vela baja su precio, como está aquí. Después sube muy por encima de este nivel. Llega a los niveles más altos. Y posteriormente tiene un movimiento bajista. Y ese es el cierre de la vela en estos niveles. Con un poco de imaginación podemos ver que aquí tenemos prácticamente la anatomía de una vela japonesa alcista. Para una vela japonesa bajista, bueno, sería la gráfica invertida. Algo en que pensar que les puedo dar como traders es lo siguiente. ¿Por qué es que las velas siempre tienen una punta alcista y una punta bajista? Porque rara vez las velas tienen un cuerpo de esta forma. Porque siempre hay una punta bajista y una punta alcista. Y la respuesta se puede encontrar en ese tipo de análisis. Dice Osmin que son niveles de rechazo. Niveles de rechazo. Bueno, efectivamente, el precio ha sido rechazado en esos niveles. ¿Pero por quién? Esa es la parte más interesante e instructiva. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Los mercados son fractales y por ello el análisis aplica a un gráfico mensual, semanal, diario, de 1 hora. ¿Qué significa con eso de que los mercados son fractales? Cuando un objeto es fractal, si se divide dicho objeto, aquí por ejemplo tenemos un árbol con ramas y diferentes ramificaciones. Si cortamos el árbol en dos, o una de las ramas principales, esa misma rama toma la forma del árbol completo. Tiene sus ramas con pequeñas ramas. Si de esa rama principal cortamos una rama más pequeña, esa misma rama más pequeña toma la forma tanto de la rama más grande como del árbol completo. Y así sucesivamente. Es por ello, sin necesidad de un gráfico, es difícil determinar qué marco temporal estamos hablando a menos que nos lo digan, porque los movimientos son fractales, por lo tanto los mismos principios se aplican en un marco temporal inferior a un marco temporal superior. Por supuesto que la influencia de un marco temporal superior sea mayor.
Lo mismo que este árbol, si sacudimos una rama, no es lo mismo que sacudamos el árbol entero. El efecto de sacudir el árbol entero se da en todas y cada una de las ramas. Si sacudimos el tronco principal, no así si sacudimos el tronco de esta subdivisión. Solamente afectará a los componentes de esa subdivisión. Lo mismo pasa en los marcos temporales. Por ello es importante para un trader de corto plazo tener un ojo en los marcos temporales superiores. No queremos unirnos a una pequeña corriente que está a punto de unirse a una gran corriente que va en contra como un río. Por el contrario, sí queremos unirnos a una pequeña corriente que se va a unir en la misma dirección, en una gran corriente de un río, y nos puede dar un gran impulso en nuestro trade. Por otro lado, los traders de largo plazo o inversionistas harán bien en checar los marcos temporales inferiores, porque muchas veces todo el movimiento del día está reflejado en una vela de 15 minutos, tras noticias importantes, etcétera, y puede darnos la clave de cuando hay un cambio en tendencia y dónde se origina el cambio de la tendencia. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de ello. Una vez que los precios han subido lo suficiente y el trader institucional desea liquidar su posición, tiene un problema grande en sus manos. Necesita tener un mercado que va a absorber ese suministro. De no ser así y empezar a liquidar su posición, si el mercado se encuentra débil y con poco suministro comienza una gran baja de los precios, se quedará con la mayor parte de su inversión y se verá obligado ya sea sostenerla por más tiempo o liquidarla a precios que no son convenientes. Por ello, utilizan diferentes estrategias. Una de ellas es, y si tienen millones de dólares en dicha inversión, y se ve en los mercados a veces, pueden hacer una prueba de qué tan débil está el mercado, realizar una venta masiva en un par de minutos, aunque les cueste $300,000-400,000, para ver qué tan débil está el mercado, cómo toma dicha venta en un periodo de tiempo tan corto. Si el mercado se sostiene fuerte, entonces pueden comenzar su liquidación. Otra de las estrategias es aprovechar una buena noticia. Eso pasó con el oro. En agosto del 2011, esta revista famosa declaró el oro como una inversión segura. Hablaba acerca de las preocupaciones de la economía en Estados Unidos por datos débiles de la economía de Europa y que el oro era una inversión segura. Había llegado a cerca de los $1,829 por onza, igual que la plata. Esa noticia salió en el 2011, 18 de agosto. ¿Qué fue lo que sucedió realmente en los gráficos? Aquí tenemos exactamente esa fecha. De ahí la importancia del análisis del volumen, no solamente del precio. La mayoría de los indicadores técnicos solamente analizan el precio. Cuando se llega a esos niveles, justo en julio, la semana donde sale la noticia, sí, los precios llegan a niveles más altos, pero tenemos una enorme cantidad de volumen y la vela tuvo un movimiento primero bajista alrededor del nivel 1700 antes de recuperarse nuevamente. Esos eran los primeros indicios de liquidación institucional. La siguiente vela es una vela alcista, pero no tiene volumen. La siguiente vela nuevamente el precio se quiebra hasta por debajo de los 1800 con un incremento del volumen. En realidad la liquidación comenzó en esta vela. Véanse cómo la vela sube por encima de los 1800, pero cierra la parte central. Utilizando las leyes que estudiamos, la ley de esfuerzo-resultado dice que el esfuerzo de los toros no fue compensado, puesto que pronto encontraron un suministro que fue superior a la demanda y llevó al precio a retroceder hasta la parte central. Tenemos un claro incremento en el volumen. Continúa el proceso. Conforme el precio baja por debajo de los 1600 y ya no hay interés en las instituciones en liquidar esos precios, comienza un nuevo movimiento alcista, pero ¿qué tenemos ahora?
parte izquierda de la gráfica vemos un movimiento alcista con incremento del volumen, pero ahora tenemos un movimiento alcista con disminución del volumen. No hay interés en las instituciones por comprar a esos niveles. Continúa la liquidación y véase cómo se pone prácticamente una pared cerca del nivel 1800. No se dejó el precio subir. Eso tiene una razón de ser. Cuando se inició la liquidación en estos niveles, y tenemos aquí nuestra vela de atrape, esta vela tiene una función muy específica. Con este fuerte movimiento bajista, los traders que no tienen un stop definido, ahora tendrán que cerrar su posición con una gran pérdida. Ganancia para los que liquidaron y realizaron aquí la venta corta. El precio tiene un movimiento alcista, pero no se va a permitir que llegue a estos niveles, porque liberaría a estos traders a costa de los traders institucionales. Por eso continuaron la liquidación estratégicamente sobre el nivel 1800. Una vez que se termina dicha liquidación, nuevamente tenemos una vela de rompimiento. Veas la enorme cantidad de volumen que finalmente rompe con estos niveles de soporte y el precio se colapsa. De ahí la importancia de realizar trading en armonía con los traders de peso que pueden cambiar el rumbo de una tendencia. Y aun cuando en el 2012 todo el mundo creía que esta era una corrección de Fibonacci 38.2% y que el precio continuaría a la alza, toda clase de análisis vimos aquí de onda Elliott, la cuarta onda, todavía faltaba la quinta que superaría este nivel y llegaría a los $2,000 por onza, etcétera. Pero la gran importancia de analizar el volumen estaba diciendo que había una liquidación y que ya no había interés de parte de las instituciones por llevar el precio a niveles más altos. Más o menos al mismo tiempo salió otra noticia alarmante. ¿Cómo podemos consultar los volúmenes en Forex? Pregunta Luis. Eso lo vamos a ver más adelante. Y ya me habían hecho esta pregunta en otras presentaciones y ahora voy a aclararlo más detalladamente. El S&P 500, la agencia más prestigiosa Standard & Poor's le quitó su prestigioso estatus de AAA a la economía más grande del mundo. Hasta el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tuvo que hacer declaraciones a la prensa. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Noticia, coincidentemente o no, salió también 2 días antes de la noticia del oro, agosto 6 del 2011. Vamos a ver en los gráficos qué fue lo que pasó realmente. Aquí tenemos nada menos que agosto del 2011. Fuerte movimiento bajista. Esa es una gráfica semanal y no se puede ver tan claramente, pero en la gráfica diaria hubo un fuerte movimiento desde arriba de 1300 por contrato de futuros hasta por cerca de los 1100, 200 puntos en unas cuantas semanas. Y vean la cantidad de volumen, una enorme cantidad de volumen. Sin embargo, vamos analizando las velas. Aquí tenemos un movimiento bajista y una gran cantidad de volumen. El movimiento bajista es mucho mayor, el rango del precio es mucho mayor a todas las velas anteriores. Esfuerzo, resultado. Pero la siguiente vela tiene un volumen todavía mayor. ¿Y qué pasa? El precio sí llega a niveles más bajos, pero cierra por encima de los niveles de apertura. Aquí el esfuerzo de los osos por llevar el precio a niveles más bajos no tuvo éxito. Y la única respuesta es porque la demanda fue mucho mayor que el suministro. ¿Quién tiene la capacidad económica para entrar al mercado en una semana y absorber esta enorme cantidad de suministro? Solamente los traders institucionales. Esa es exactamente la gráfica que vimos en el ejemplo teórico de distribución-acumulación. Aquí tenemos el movimiento bajista, aquí tenemos la venta climática, aquí tenemos el proceso de reacumulación. Cuando los precios llegan a estos niveles, retiran la demanda y el precio baja nuevamente. Al final aquí tenemos la prueba violenta de suministro. Nótese que en la parte baja de esta vela
penetra no solo los niveles de soporte que tenemos aquí, donde usualmente nos dicen los libros que pongamos nuestro stop, sino debajo de la venta climática. Se ejecutan los stops, se termina la reacumulación, se saca del mercado a cualquiera que haya tenido un movimiento alcista. Nótese algo interesante, aquí tenemos una punta alcista también. De tal modo que los que entraron en venta corta, aquí se ejecuta su stop. De esa forma se reacumula todo el suministro flotante. Una vez teniendo el suministro flotante en control, que tenemos un armonioso movimiento alcista. Nótese lo armonioso de estos movimientos que tenemos aquí. No hay cantidades exorbitantes de volumen, no hay rangos demasiado extendidos, solo el esfuerzo necesario para llevar el precio a niveles más altos. Cuando llegamos a un punto de sobreventa indicado por nuestro canal de tendencia, hay cierta liquidación, el precio baja, se compra nuevamente en el nivel de soporte del canal de tendencia y continúa un movimiento armonioso, porque tienen ya el control de la mayor parte del suministro flotante. ¿Existe alguna documentación de esto o son simples especulaciones? Bueno, ha habido casos documentados. Ese es uno muy famoso. Un trader que trabajaba para Goldman Sachs, una de las instituciones de trading e inversión más grandes del mundo, denunció una manipulación del precio del oro días antes de que sucediera. Le mandó un correo al agente Andrew Maguire, era el trader de Goldman Sachs, y le mandó un correo al agente Ramírez Eliud, que trabajaba para el CFTC, la agencia que regula y controla los mercados de futuros. ¿Cuándo lo mandó? Febrero 3 del 2010. Donde le decía, dice así, vamos a traducirlo, creo que sería de ayuda para su investigación si le anunció un evento de manipulación que sucederá el viernes 5 de febrero, 2 días antes mandó el correo, cuando el anuncio de nóminas no agrícolas, a las 8:30 de la mañana, saldrá el anuncio. Y aquí es interesante ver cómo no necesariamente saben lo que va a ser la noticia, pero sí saben cómo van a proceder. Dice aquí, va a haber uno de dos casos, y los dos resultarán en el oro y la plata. Se instigará una ola de venta corta tan masiva designada a penetrar niveles obvios, donde nos dicen los libros que son soporte y resistencia, y pongamos nuestro stop para ejecutar los stops debajo de ellos. Cuando no hay duda de que podré beneficiarme de este trade, es un ejemplo de cómo es fácil manipular un mercado. Aquí volvemos a lo que mencionamos desde un principio. Cuando una posición concentrada se les permite a un pequeño grupo. Para poder realizar esos movimientos hay que absorber la mayor parte del suministro flotante. Hay dos posibles escenas, dijo él. Las noticias son malas. El empleo es peor de lo esperado. Eso tendrá un efecto alcista en el oro y la plata, puesto que el dólar se debilitará y los metales preciosos atraerán compradores, teniendo un movimiento alcista, al cual se le venderá o se realizará una venta masiva dentro de un periodo de tiempo muy corto, de unos 5 minutos, con miles de contratos en venta corta, añadiéndose cada minuto, sobreponiéndose a cualquier compra que haya y empujando a los metales a precios más bajos, a los niveles técnicos deseados. Esa es la número 2, la noticia es mala. Perdón, la noticia es buena, el empleo es mejor de lo esperado. Esto resultará en una posición en venta corta masiva, instigada casi inmediatamente, sin ningún movimiento alcista. Esto no será una liquidación de las posiciones a la alza, pero sí resultará en ejecutar los stops, una vez más penetrando niveles claves de soporte. ¿Qué sucedió realmente ese día? Aquí tenemos la gráfica de la plata. Esos eran los niveles que él se refería. ¿No nos dicen los libros que pongamos nuestro stop cuando entramos a la alza, en un movimiento alcista, comprando las correcciones por debajo del nivel anterior?
Este es ese día, 5 de febrero. Vemos la enorme cantidad de volumen por la venta corta masiva que penetró esos importantes niveles, ejecutando los stops y terminando la reacumulación antes del impresionante movimiento alcista de la plata cerca de los $48 por onza y del oro cerca de los $1,900 por onza. Aquí se realizó una reacumulación y ya vimos dónde se liquidó esa posición. Ahora bien, me preguntaron sobre... Me pregunta que cómo sabemos si el volumen representado corresponde a venta o compra. Bien. El sistema requiere de un análisis de marco temporal múltiple y un análisis detallado para poder rastrear dicho volumen. Pero simplificándolo, la ley de esfuerzo-resultado, la enorme cantidad de volumen que tenemos aquí nos indica un esfuerzo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Precios más bajos o precios más altos? ¿Qué tenemos aquí después de la enorme y masiva cantidad de volumen? Aquí tenemos precios más bajos después de que termina el volumen. No, después de este punto tenemos precios más altos. De aquí indica que las manos fuertes reacumularon la posición, lo mismo que en el S&P 500. Tenemos precios más bajos desde aquí, pero donde tenemos la exorbitante cantidad de volumen, se detiene el movimiento bajista y comienza el movimiento alcista. Por lo tanto, hubo compra y venta. Cualquier transacción tiene compra y venta. ¿Quién compró y quién vendió? Bueno, las manos fuertes compraron, las manos débiles vendieron. ¿Por qué? Porque el movimiento continúa a la alza, sacando del mercado a los tres débiles. Lo mismo en el oro, cuando tuvimos la enorme cantidad de volumen de los niveles altos, 2 años después, ese volumen significó venta masiva de las instituciones o compra, venta masiva de las instituciones. ¿Cuál fue el resultado? El colapso del precio. Existen otras formas, hay otro tipo de gráficas que nos ayudan cuando es más confuso, cuando es claro, y ya lo vamos a ver en ejemplos recientes. Me preguntan del mercado de Forex. ¿Qué hay del mercado de Forex? Bien, también es útil. Aquí George Soros, por ejemplo, reportó que añadió $1 billón en venta corta al dólar australiano. ¿Cuándo salió el comentario? El 8 de mayo del 2013, después de que lo había hecho, por supuesto. Pero aquí la gráfica ya nos indicaba, tras este movimiento de rango, aquí, una venta masiva. Véanse la vela, cierra los niveles más bajos. ¿Cómo sabemos si fue venta o compra? Bueno, fue venta y compra. Pero, ¿quién vendió y quién compró? Las manos fuertes vendieron, las manos débiles compraron. ¿Cómo sabemos? Las siguientes 2 velas tienen un movimiento alcista muy pequeño y ¿qué pasa con el volumen? Desaparece. No hay interés por los traders que tienen cuentas multimillonarias en continuar comprando el dólar australiano. Si no, ellos podrían llevar el precio a niveles más altos. Las manos débiles ya metieron todo su ingreso de su cuenta de esos niveles, esperando que el precio continúe subiendo. ¿Cómo va a seguir subiendo si ya no hay comprador? También la Reserva Federal de Australia aquí había declarado alrededor de sus niveles que iba a iniciar un estímulo monetario fuerte. ¿Y cuál fue el resultado? El colapso de la moneda dólar. Nótese que aquí donde hay nuevamente incremento del volumen, se detiene el movimiento bajista y tiene una corrección. Que tenemos aquí nuevamente falta de interés por precios altos conforme el movimiento se mueve a la alza, hay una clara disminución del volumen. Ese es el contrato de futuro del dólar australiano. ¿Cómo podemos analizar el mercado de Forex? Con el tick volume. Los brokers de Forex proveen un tick volume, que es un muestreo. ¿Es útil? Claro que es útil. Es la técnica de muestreo en matemáticas se utiliza para muchas cosas. Determinar los votos de un país. No se cuentan todos y cada uno de los votos. Se saca un muestreo. ¿Cómo se determina la cantidad de peces en un lago? No se cuentan todos y cada uno de ellos. Se toma un muestreo y las técnicas modernas de matemáticas indican que el resultado que arroja es aceptable. Lo mismo en los datos económicos que tenemos cada mes, cantidad de desempleo, etcétera. La cantidad de desempleo en Estados Unidos no van y preguntan a todas y cada una de las personas si tienen empleo o no. Se saca un muestreo simplemente. Aquí tenemos las dos gráficas para comparar. Esta es la gráfica del contrato de futuros del euro. Exchange centralizado con un volumen
Exacto. Acá tenemos tick volume de un broker de Forex. Par de Forex euro, dólar americano. Es la misma moneda, se debe de mover igual. Tenemos los mismos movimientos. ¿Qué pasa con el volumen? Tenemos los mismos incrementos en las mismas velas. Aquí lo tenemos. Y eso es en lo que estamos interesados. En estos, no en un volumen exacto. Un volumen exacto no nos sirve porque no vamos a sacar estadísticas matemáticas. Estamos tratando de determinar dónde entran las manos fuertes y dónde venden las manos fuertes. Aquí tenemos una gráfica, la gráfica más reciente del euro. Noten algo importante. Estas dos velas tienen un rango muy extendido. Una punta alcista y una enorme cantidad de volumen. Aquí hubo liquidación de parte de las instituciones, cerca del nivel 1.38. ¿Qué tenemos aquí? Entra cierto soporte del mercado y detiene el movimiento bajista. Comienza un movimiento alcista, pero ¿qué tenemos aquí? Y esta gráfica es del día de hoy. Puntas alcistas. Volumen disminuido con respecto a las otras dos sesiones donde hay incrementos del volumen. No hubo interés por llevarlo por encima del 1.38, pero nótese algo interesante. ¿Creen que es casualidad que estas puntas alcistas penetren ligeramente el nivel más alto alcanzado antes y cierren por debajo de ese nivel? Bien, esa pregunta se las dejo para que la analicen y la mediten. Fíjense cómo estas puntas alcistas penetran ligeramente los niveles más altos aquí. Cierra por dentro y no hay demanda de parte de las instituciones, el volumen es bajo. El volumen de Forex se puede analizar por medio del tick volume. Los que utilizan, todo el que se haya unido en la venta corta en estos niveles y haya puesto su stop ligeramente por encima del, como nos dicen los libros, del último nivel alto, aquí se ejecutaron sus stops. Y si no, tenían una metodología para liquidar su posición escalonadamente, por lo menos, es como cuando nos subimos en un elevador. Tenemos que saber en qué piso nos vamos a bajar. De lo contrario, vamos a terminar 8 horas más tarde, nuevamente en el primer piso. Bien, vamos a pasar adelante. Ahora bien, se dice que el mercado de Forex es muy grande, 4 trillones de dólares. ¿Pueden los traders institucionales realmente influir en el mercado de Forex? Bueno, 80% del volumen son responsables de solamente 8 bancos. Pero para ilustrar mejor el tema, si se puede, ese mercado tan grande de 4 billones de dólares, ¿pueden las instituciones tener una influencia definitiva en él? Recientemente hubo un escándalo en el mercado de Forex. Traders de diferentes de los bancos más grandes, tales como Lloyds, RBS, JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, los bancos son responsables por el 80% del volumen del mercado de Forex. Traders estaban en salones de chat con bancos contrarios, hablando acerca, planeando trades para manipular los precios en el mercado de Forex a su favor. El nombre que ellos mismos le ponían a esos salones de chat era el cartel, la mafia, etc. Por lo menos 15 bancos, incluyendo los que dijimos, han puesto en suspensión a algunos de sus traders mientras se realiza la investigación. Esto fue recientemente la investigación, febrero del 2014. En algunos sitios de internet dice que UBS ha suspendido o corrido de su trabajo a 21 traders profesionales por estar poniéndose de acuerdo para manipular el precio con otros traders. Y se suspendieron también sus bonos, que ascendían hasta 2 millones de dólares. Todos los mercados de Forex, lo que estamos diciendo, como cualquier otro negocio, está dominado por grandes poderes, y en este caso son las instituciones de inversión con miles de millones de dólares. No estamos interesados nosotros en la polémica que esto ha causado. Lo que estamos interesados es cómo podemos beneficiarnos como traders. Bien. Si aprendemos a analizar el rango del precio y el volumen, podemos detectar la actividad
de los traders institucionales, como ya lo indicamos en el precio del oro, en el S&P 500, en el dólar australiano, y realizar trading en armonía con las instituciones. Esta gráfica es muy interesante. Eso sucedió recientemente. Y lo quiero hacer para ilustrar. Eso sucedió en el mes pasado, alrededor del día 21, 31. Si buscan la gráfica la van a encontrar. EuroCAD, 15 minutos. No se me olvida porque estuvimos realizando trading ese día. Nótese algo importante y quiero ilustrar. A veces se cree que el trading es una riesgo 50%, ganar 50% perder, porque al fin y al cabo el precio solo puede subir o bajar. Pero no es así. Si no sabemos lo que estamos haciendo, vamos a perder independientemente de si estemos a la alza o a la baja. Aquí empezó un movimiento bajista. Aquí primero empezó un movimiento alcista. Induce traders a la alza. Pueden los traders institucionales ya comenzar su venta. Nótese el incremento del volumen en las velas rojas. Volumen incrementándose cuando el precio va a la baja. Se induce un movimiento alcista con poco volumen, no hay muchos compradores. Después se empieza una liquidación. Aquí tenemos un cambio de tendencia en dos velas, una señal clave. Aquí entramos en el trade, en este nivel, con estas señales del volumen más el rango del precio, y vemos que es el par de Forex, peak volume de un broker de Forex. Comenzó el movimiento bajista, llegó a nuestro primer objetivo, pero ¿qué notamos aquí? Una punta bajista. Y nótese que hay un incremento del volumen entre la vela anterior y esa. Nuevamente el precio intenta un movimiento bajista, pero nótese cómo los rangos ya son más estrechos a los que teníamos con este movimiento bajista. Esos rangos son más estrechos. Me pregunta Gonzalo que si hay algún dato que nos pueda decir cuántos hedge funds o traders con cuentas más modestas, cuál es el volumen que ellos proveen. Lo que sí, hay un broker de Forex que tiene estrategias de trading basadas en cuántos traders con cuentas pequeñas están a la alza o a la baja en cierto instrumento. Cuando es una gran cantidad, tienen técnicas para realizar trading en contra, porque ya se sabe que la mayoría de los traders están en el lado equivocado del mercado. Nótese aquí un punto importante. Estos rangos ya son más estrechos que los rangos que teníamos acá. Y el volumen ya ha disminuido. ¿Qué nos dice este nivel? Sí, exactamente, Usmin, el SSI. Este nivel llegó cerca de los niveles más bajos alcanzados antes. ¿Qué nos dice eso? Cuando el precio llegó a los niveles más bajos del día anterior, es un nivel importante porque ahí se encontró demanda y el precio comenzó a la alza. No puede penetrar este nivel por segunda ocasión. Ahora, entrando dentro del análisis intermercado, noten el tamaño de esta vela y nótense que ya tenemos un cambio de tendencia en dos velas. Sí, nuestra segunda objetivo estaba alrededor de estos niveles, pero lo que nos está mostrando el gráfico es que ya hay un cambio. Tenemos el par de Forex euro-dólar canadiense, es un par cruzado. Cuando fuimos a analizar la gráfica del euro, notamos que esta vela estaba más grande en el euro al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? ¿Qué nos dice? Que se ha detenido el movimiento bajista, no porque el dólar canadiense se ha debilitado, se está fortaleciendo el euro. Inmediatamente cerramos el resto de nuestra posición. En realidad guardamos una fracción con el stop en el precio de entrada. Nótese que hubo un movimiento alcista. Ahora bien, si hubiéramos entrado a la alza en estos niveles siguiendo este movimiento alcista, aquí se ejecuta nuestro stop, porque penetró los niveles más bajos del día anterior ligeramente. Si entramos en venta corta y no supimos cuándo salirnos, este movimiento alcista, coincidencia o no, nuevamente penetra los niveles más altos alcanzados antes, pero cierra por debajo. ¿Y qué pasa? Sale una noticia de Canadá, hay una fuerte venta que se detiene aquí en esta vela, coincidentemente con la enorme cantidad de volumen. Entonces, aquí se ejecutó stops de los traders que entraron a la alza, aquí se ejecutó stops de los traders que estaban, inclusive la fracción de nuestra posición que ya estaba en el precio de entrada, se ejecutó el stop y conservamos la ganancia en el resto de la posición.
Por eso hay que saber leer el rango del precio y el volumen para saber cuándo salirnos. No podemos tener objetivos fijos si el gráfico nos está indicando que están cambiando la situación del mercado. Se ejecutaron los stops de los traders que entraron de venta corta y pusieron su stop aquí antes de la venta masiva cuando salió la noticia de Canadá. Por ello sí, ese sistema es importante. No es un sistema fácil, pero estamos convencidos que solo si podemos. Ahora bien, va a haber ocasiones en que no esté claro lo que esté pasando y tenemos que mantenernos alejados del mercado. La paciencia es una de las más grandes cualidades que necesita un trader para tener éxito. Eso también funciona en las acciones. Ilian Khan, por ejemplo, declaró que ganó más de 800 millones de dólares en una inversión en Netflix. En la gráfica de abajo, aquí tenemos un artículo de internet, lo pueden buscar. Él mencionó exactamente cuándo entró y cuándo salió. En la gráfica de abajo podemos ver claramente que en estos niveles, tras una venta masiva del Netflix, los incrementos del volumen nos están indicando intervención institucional. Vemos cómo el volumen comienza a disminuir conforme están absorbiendo todo el suministro flotante. Duró meses la reacumulación. Una vez que el volumen casi desaparece, tenemos esta vela inversa a la vela de atrape. Es una vela de rompimiento, comienza el movimiento alcista, una corrección, una prueba de suministro, no hay suministro, continúa el movimiento alcista. Aquí él compró según las declaraciones que hizo en estos niveles. Ellos no compran cuando el precio va a la alza. Cuando los medias móviles como un abanico comienzan a acomodarse de la mayor a la menor, etcétera. Ellos compran deteniendo el movimiento bajista a precios convenientes. ¿Dónde liquidó exactamente este día? Dice él que liquidó su posición. Y aquí tenemos la señal, un gran incremento del volumen y la vela se colapsa y cierra cerca de los niveles más bajos. Ahora bien, alguien me pudiera decir, bueno, sí, esto está muy bien, pero es un análisis en retrospectiva. Bien, el año pasado dimos un seminario aquí en Tutores FX, en mi página de internet www.rangoyvolumen.com. En la parte central pueden verlo. Haciendo clic en la foto y yendo al minuto 37. Pueden verlo en alta definición. Y notes el precio que tenemos aquí. Notes el precio que tenemos cuando hicimos este análisis. Ya habíamos indicado que esta claramente era un proceso de reacumulación. Teníamos el nivel 214. Fue el año pasado. No sabíamos qué trader institucional había participado, pero las señales de volumen con la disminución del volumen y los movimientos del rango eran claros. No es un análisis retrospectiva. Esto lo hicimos en un seminario en vivo como el día de hoy con Tutores FX. El precio apenas estaba en 214, muy por debajo del nivel más alto alcanzado antes. ¿Dónde está el precio ahora? ¿O a dónde llegó el precio? Hasta $400. Y ahora ya sabemos, porque él declaró, uno de los traders que participaron, institucionales, dónde compró y dónde liquidó. De ahí que no deba de extrañarnos que según este artículo, una investigación que se hizo, del 90 al 95% de los traders pierde dinero. La evidencia, en diferentes países hubo estudios, tales como en China, el gobierno descubrió que el 90% de los traders, del 90 al 95, perdían su dinero. También, incluso en Europa, un trader de un importante broker de Forex declaró que en 5 años, del 95 al 99%, ha perdido todo su dinero. También en Estados Unidos, está el gobierno de China, encontró que más del 90% de los traders habían perdido dinero. A veces hay polémica entre si este dato es real o no.
Ha habido estudios de ello y lo denotan. Sin embargo, ¿qué pasa con las instituciones? Goldman Sachs, el año pasado, por ejemplo, en su primer trimestre, declaró una ganancia de 2.26 mil millones de dólares. Segundo trimestre, 1.93 mil millones de dólares. Tercer trimestre, 1.43 mil millones de dólares. El último trimestre, por cierto que se quejaron el tercer trimestre porque no tuvieron las ganancias esperadas, noté que es la cantidad menor. Solo ganaron 1.43 mil millones de dólares porque algunos trades al parecer salieron mal. Sin embargo, se recuperó mejor el cuarto trimestre, teniendo una cantidad de 2.33 mil millones de dólares. El mercado de Forex es un mercado de suma cero. Por cada ganador hay un perdedor y esos números tienen que salir de la cuenta de alguien. Por eso nos especializamos. Perder dinero es perder dinero. Me dicen que ¿qué me refiero con perder dinero? Perder dinero es perder dinero. Si abres tu cuenta con $5,000 y al final de 3, 4 años perdiste todo el dinero, o tienes 1,000 o 1,500, eso es perder dinero. Contrario a las ganancias de Goldman Sachs. Ganar dinero para ellos es ganar dinero. No significa que tengan este dinero. Significa que en ese trimestre realizaron esta cantidad de ganancia en el trimestre. ¿Existe alguna pregunta sobre respecto a lo que hemos visto hasta ahorita? Me dice que en el gráfico de Netflix, según lo que digo, las velas se colapsan, pero el precio sigue alcista. ¿Cómo interpretamos esto? Muy interesante pregunta. Vamos a ver la gráfica hasta ahorita, la gráfica real. ¿Cómo es que decimos que el precio se colapsa? Decimos que el precio se colapsa porque ve la vela donde cierra. La vela abrió aquí y cerró en el nivel más bajo. Compara el rango con los rangos que tienes durante meses, antes y después. ¿Cuál es el rango mayor? ¿Cuál es el volumen mayor? Ahora, ¿es el volumen ligeramente mayor o mucho mayor? ¿Cuándo sucedió? Justo después de un anuncio positivo de ganancia de Netflix. ¿Por qué? Porque eso atrae al mercado traders para que él pueda liquidar su posición sin que el mercado sufra una baja considerable. ¿Y qué está pasando? Sí, el precio continuó la alza, pero el volumen disminuido. ¿Y qué ha pasado ahora? El precio ha regresado justo a ese nivel. Ese nivel lo tenemos marcado desde que él indicó que él vendió ese nivel. Coincidencia o no, ha regresado el día de hoy justo a ese nivel. Ahora, ¿cómo interpretamos que el precio continúa a la alza? Él solamente es un trader institucional. No es Goldman Sachs, una de las corporaciones más gigantescas, no es Morgan Stanley. Él es un solo trader, él es un solo grupo de los que participaron. Él liquidó la mayor parte de su posición aquí y se quedó con una pequeña reserva todavía. Liquidó ¿Cómo está? con una ganancia de 800 millones de dólares. ¿Qué plataforma utilizamos? Esa es una plataforma que nos permite ver diferentes gráficos. Es una plataforma del mercado de futuros. ¿Existe alguna otra pregunta? Luis García, mándame un correo a info@rangoyvolumen.com. Te puedo dar más especificaciones acerca de la plataforma que utilizamos. Bien, en nuestro sitio de internet www.rangoyvolumen.com
Pueden registrarse en la parte de arriba poniendo su nombre y correo para recibir gratuitamente análisis que mandamos durante la semana, denotando precisamente, analizando el rango del precio y el volumen, tratando de detectar intervención institucional para seguir sus pasos. Tenemos un seminario básico y tenemos un seminario avanzado. El seminario avanzado se llama Técnicas Secretas de Trading Institucional. Es un seminario de 8 horas, donde específicamente hablamos cómo realizan sus campañas de acumulación, distribución, cómo unirse al trade en un punto más seguro, cómo unirse cuando el movimiento alcista ya comenzó, cuando el movimiento bajista ya comenzó, cómo detectar cuando liquidan su posición. Tenemos para los participantes de tutores una oferta que va a durar hasta que se termine el mercado, que es por el precio de un seminario. Aquí les mando la liga. Aquí les mando la liga a todos. Prácticamente por el precio de un seminario pueden tener los 2 seminarios de 8 horas. El primero habla de las técnicas elementales y pilares del trading, como el análisis intramercado, análisis de marco temporal múltiple, indicadores básicos y esenciales. El otro seminario de 8 horas nos habla de las técnicas secretas de trading institucional. En esta liga pueden ver un video gratuito de cada seminario dando clic en estos niveles. También incluye webinarios semanales de 1 hora con preguntas y respuestas, un mes de las señales de trading que realizamos en nuestras cuentas reales, con video explicando las técnicas utilizadas que están basadas en lo que enseñamos en los seminarios.